Amén. Bueno, bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad, el regalo que nos das de la vida, de estar aquí con esta familia tan grande que nos has dado. Somos hermanos en Cristo Jesús, Señor, porque tú eres Padre de todos nosotros. Y hoy todos estamos sentados, Señor, empezando por mí y toda la congregación, nos sentamos a tus pies para que nos enseñes tú y nos dirijas, Señor, y nos muestres tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas a través de la predicación. Gracias te damos en el buen nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar el día de hoy, es una continuación del tema de hace 8 días, que estuvimos hablando de la adoración, no me acuerdo cómo se llamó el tema, si la genuina adoración o restaurando la adoración. Ok, gracias. Y hoy vamos a ver el modelo de Abraham. El tema se llama la adoración de Abraham, ¿sí? La adoración de Abraham, y para eso les pido que vayamos a la Escritura, al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en su capítulo 22, si son tan amables, a partir del versículo 1 en adelante. Bien, dice así la palabra del Señor, Génesis 22, 1, que aconteció después de estas cosas. ¿Qué hizo Dios? Probó. ¿A quién? A Abraham, y le dijo así: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único. Él tuvo otro hijo llamado Ismael. Aquí no debemos confundirnos. Cuando Dios le llama, le dice a tu único hijo, no está queriendo decir que Ismael no fuera hijo de él, sino que la tuvo a través de Agar, la esclava, y el hijo de la promesa era con su esposa Sara. Era el hijo y por eso se refiere a Isaac. Aquí se está refiriendo a Isaac como el único hijo, pero además del medio hermano de Isaac era Ismael, que son los árabes. Que hoy conocemos, son los que le hacen la guerra tremendamente a Israel, todos los árabes. Y bueno, es el cumplimiento de una profecía cuando dijo Ismael será hombre fiero, ¿verdad? Y él será contra todos y todos serán contra él. Y ahí estaba profetizado como la nación árabe, todos los árabes, el área árabe se me fue son los que iban a estar contra el pueblo de Dios, contra Israel, y el pueblo de Israel siempre al pendiente. Bueno, sigamos leyendo. Verso 2, dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí con el asno, que yo y el muchacho, es decir, su hijo Isaac, iremos hasta ahí y adoraremos, pero volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, elementos que se usaban para el sacrificio del animal, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y responde su padre Abraham y le dice: Jehová Jireh. Dios proveerá, es la palabra hebrea Jehová Jireh que todos conocemos. Pero no le dijo Jehová Jireh un carro, Jehová Jireh una casa. A veces usamos el lenguaje mal de la escritura, ¿no? Él le dijo Jehová Jireh un cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, habrá guerra, pero tú vas a vencer. Verso 18: en tu simiente, o de ti, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí es una profecía que vendría de su descendencia el Mesías, el Salvador. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham allí en Berseba. Sin duda, hermanos, vamos a dejar nuestra lectura ahí, pero sin duda hablar de adoración es hablar de obediencia. A veces pensamos que adorar a Dios es lo que hicimos hace un rato, ¿verdad? Llegamos a pensar que la adoración es cantar cantos suaves, cantos delicados, cantos sublimes, con una melodía delicada, tranquila, pero no es así, hermanos. En realidad, la adoración o la raíz de la adoración no es esa. La Biblia interpreta a la adoración de muchas maneras, pero una de las principales maneras en las que Dios interpreta la adoración es en obediencia. Entonces digamos obediencia. Entonces ahí nos damos cuenta que adorar a Dios no es tan simple como entonar alabanzas delicadas o cantar cantos suaves. Nos damos cuenta que la adoración que Dios acepta es más bien en términos de vida práctica que de técnica, ¿sí? La verdadera adoración que Dios recibe más bien es en términos de vida práctica y no de técnica. Muchas veces estamos en la iglesia y decimos: qué bonita estuvo la adoración, wow. O cuánta unción sentí mientras le adoraba, o Dios me dio una visión en la iglesia mientras estaba adorando su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo está bien porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero la pregunta es: ¿y nuestra obediencia? Estamos hablando de adoración, ¿sí? Y lo relacionamos siempre con la música o con las canciones. Pero ¿y nuestra obediencia? ¿No será más importante para Dios nuestra obediencia que nuestras canciones? ¿Qué opinan? ¿Sí? Hermanos, si queremos que Dios reciba, realmente que la reciba, que Él acepte nuestra adoración, tenemos que trabajar mucho con nuestra obediencia, porque la obediencia y la adoración están entretejidas. Así como cualquier prenda que se entreteje cobra una fuerza muy importante, no es fácil que se rompa. De la misma manera, la adoración se fortalece cuando somos obedientes a Dios, porque la adoración está amarrada con la obediencia. No podemos ser seres en desobediencia todo el tiempo, personas desobedeciendo a Dios todo el tiempo y deliberadamente, y caer una y otra vez en los mismos pecados, venir a la iglesia, levantar las manos y: Señor, te adoro y te adoro y te adoro y te adoro, porque el Señor nos va a decir en una de esas: ¿sabes qué? No acepto tu adoración porque vienes con manos inmundas. Entonces eso quiere decir que Dios ve nuestra adoración antes que oír nuestra música. En la historia de Abraham, hermanos, vemos que Isaac, este hijo de la promesa, aunque muy amado por sus padres, años después Isaac se daría cuenta que sería la víctima de un sacrificio que Dios le habría pedido a su padre Abraham. Humanamente hablando, la petición que Dios le hizo a Abraham fue sumamente difícil, ¿sí? Póngase por favor en el lugar de Abraham y piense: si Dios le pide a usted lo que le pidió a Abraham. Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, al único al que amas. ¿Se da cuenta? Dame a tu hijo, al único al que amas. A nosotros, hermanos, no nos ha pedido que le sacrifiquemos
a alguno de nuestros hijos, ¿verdad que no? No, ni lo necesita el Señor, pero lo que sí nos pide es obediencia. Y ese es el punto entre Dios y Abraham. No era tanto el hijo para el sacrificio, sino la obediencia que Abraham tenía que mostrar a su padre, a Dios, en cuanto a lo que Dios ya le había dicho desde antes. De hecho, en relación a esto, leamos 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, y aquí vamos a comprobar con mucha claridad cómo para Dios es más importante nuestra obediencia que nuestra música, que nuestros cantos, que nuestro servicio, y no por eso estoy diciendo, bueno, cantemos a capela, que no haya músicos, tampoco estamos diciendo, bueno, que nadie le sirva, no, sino que estamos poniendo las cosas en órdenes de prioridad delante de Dios. Todo es importante, pero siempre hay prioridades, amén. 1 Samuel 15, 22 dice así que Samuel dijo lo siguiente, el profeta Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Esta palabra tanto significa más. Y oiga lo que dice Samuel: se complace Jehová más en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obedezca, ¿notan? Ciertamente, ¿qué dice a continuación? El obedecer es, a ver, dígalo usted para que luego no diga, es que el pastor dijo, ¿sí? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿sí? Esta palabra obedecer es una palabra hebrea que tiene un sentido sumamente importante, porque obedecer no es lo que solamente entendemos como acatar órdenes o hacer lo que alguien nos dice que debamos hacer. Aquí la palabra obedecer significa darle una respuesta a Dios. Darle una respuesta a Dios. Entonces el profeta está diciendo, ciertamente, darle una respuesta a Dios es mejor. Esta palabra es mejor significa es más deseable para Dios. Darle una respuesta a Dios es más deseable para Dios que los sacrificios. Y el prestar atención es más deseable para Dios que la grosura de los carneros. Y muchas veces venimos aquí a la congregación, hermanos, y queremos que Dios se deleite, que Dios se agrade de nuestra alabanza y nuestra adoración, y todo eso está bien, pero somos unos tremendos desobedientes cuando salimos de la iglesia. Y Dios dice, es más deseable para mí, es más deseable tu obediencia que todo lo que haces. Es más deseable tu obediencia a mí que todos tus servicios, que todo lo que quieres hacer para mí. Yo deseo más que tus sacrificios, que tus obras, que tus servicios, que me obedezcas. Se complace Jehová más en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, el darle una respuesta a Dios cuando Dios te está lanzando una palabra desde aquí, o cuando tú tienes tu tiempo de lectura en casa o donde sea, es más deseable para Dios que tú le des una respuesta cuando sabes que Dios te está hablando. Y que no digas, ay, estuvo dura la pedrada. No, que digas, Dios me está hablando y Él está esperando una respuesta mía. Y en esos términos, hermanos, fue que Dios probó a Abraham en términos de obediencia. En realidad, pues Dios no necesitaba que Isaac fuera sacrificado, porque ¿de qué le habría servido a Dios el sacrificio de un ser humano con simiente pecaminosa como la de todos nosotros? A Dios no le habría servido de absolutamente nada el sacrificio de Isaac. Pero lo que Dios sí esperaba era que Abraham le diera una respuesta, como lo acabamos de explicar. Dios esperaba que Abraham le diera una respuesta. Dios estaba probando a Abraham en su obediencia, y ¿sabe qué? Que Abraham le dio la respuesta a Dios, porque le dijo, sí, Señor, yo te lo voy a dar. No sabemos el dolor y el sufrimiento físicamente que tuvo Abraham, pero él obedeció. Ya leímos, él sacó el cuchillo, él tomó el fuego para el sacrificio, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, cálmate, Abraham, detente ahí, ya vi que eres obediente, no mates al muchacho. Pero Abraham le dio la respuesta a Dios. A veces Dios nos pide, oye, dame tu corazón. Dice la Biblia, hijo mío, dame tu corazón. Pero nuestro corazón lo tenemos compartido con el dinero, con la escuela, con la fama, con los amigos, con el trabajo, con esto, aquello. Y Él dice, dámelo, es mío, yo soy tu proveedor, pero yo quiero tu corazón.
Y de hecho, hermano, yo puedo estar seguro y estoy seguro que Dios está probando la obediencia de muchos o de algunos o de todos los integrantes de esta congregación. El nombre de Isaac en el hebreo significa risa, pero después se convertiría en llanto. Y eso tiene mucho sentido para nosotros, porque una adoración genuina no cualquiera la puede ofrecer y que Dios la escuche, porque para que eso suceda tenemos que pagar un precio, y ese precio se traduce en sacrificio. Amén. ¿Sí? A ver, todos digan sacrificio. Todos pueden adorar, todos pueden cantar, todos pueden escribir esto, todos pueden, pero si no hay sacrificio en lo que le hacemos al Señor o le damos a Dios, el Señor no recibe nuestra ofrenda. Por ejemplo, hace rato que se extendió la adoración, yo ni me fijé quién estuviera distraído o no, yo dije yo a lo que vengo, ¿no? Pero yo le aseguro que más que uno o dos anduvieron viendo el reloj y diciendo, ay, ya se pasó. Ay, si ya se pasó, eso quiere decir que en lugar de irnos a las 12:30, nos vamos a ir a la 1:30, tirándole a las 2, casi a las 3 seguro nos vamos de aquí. Ajá, bueno. ¿Y el sacrificio? Decimos que hoy es el día del Señor, ¿no es cierto, hermanos? Entonces es el día, y el día tiene 24 horas. ¿Sí? Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es que hay también, hablando en términos de adoración, que es obediencia, hay tan pocas congregaciones que no pueden, o hay tan pocas congregaciones que tocan el corazón de Dios a través de su adoración. O dicho de otra forma, hay muchísimas congregaciones, iglesias, lugares, personas que no tocan el corazón de Dios con su adoración. ¿Por qué? Porque empezando tal vez por el grupo alabanza, por los que cantan, los que danzan, los pastores, la misma congregación, no les gusta pagar un precio. Es decir, les gusta vivir una vida sin sacrificio. Sin sacrificio. Por eso es que el más alto nivel de adoración que alguien ha ofrecido a Dios en esta tierra fue nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Él fue el que ha ofrecido el más alto nivel de adoración? Porque Él pagó el precio, y no fue cualquier precio. Él pagó un precio muy alto por ti y por mí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, hermano? Dile al que está a tu lado, Él pagó el precio por ti. ¿Y qué significa que Él pagó el precio por ti? Significa que sufrió tu castigo y sufrió mi castigo. Significa que fue azotado por ti y por mí. Significa que Él fue coronado de grandes espinos en lugar tuya y en lugar mío. Lo clavaron con enormes clavos, lo desnudaron, le agujeraron con una lanza a su costado. Y al final murió de la peor forma con la que morían las peores personas de su época. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz junto a los más viles e infames pecadores de Israel. ¿Y sabes qué? Que ese lugar te correspondía a ti y me correspondía a mí. Eso se llama gracia de Dios. Por eso siempre hay que darle gracias. Y así, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio más alto. Y así fue como ofreció u ofrendó la más alta y sublime adoración que ningún hombre sobre la faz de la tierra le haya ofrecido a Dios jamás. Porque su obediencia sacrificial, que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, fue lo que resaltó su adoración. Nuestro Señor Jesucristo es y siempre será el adorador en excelencia. ¿Sí? No nosotros, no fue David, no fue Asaf. El verdadero adorador en excelencia se llama nuestro Señor Jesucristo. David pecó, David adulteró, David mató. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Asaf estaba en la casa de Dios, él dijo, por poco y mis pies resbalan. Yo tuve envidia de los arrogantes, vi lo que ellos querían hasta que entré a tu santo templo. Me di cuenta que fuera de ti nada deseo en esta tierra.
Asaf tuvo inclinaciones hacia el mundo, nuestro Señor Jesucristo no tuvo inclinaciones hacia el mundo. Asaf inventó muchos instrumentos musicales, nuestro Señor Jesucristo no inventó ningún instrumento musical, pero nuestro Señor Jesucristo fue y es y siempre será el único adorador en excelencia. ¿Por qué? Por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y así como Abraham, lo que más se destaca de él es que siempre fue obediente y sacrificial. Desde el momento en que Dios le pide que deje su ciudad y a sus parientes, ¿se acuerdan? Deja a tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Mostró obediencia, salió, se fue, hasta cuando le pide que le ofrezca en sacrificio a su único hijo Isaac. En todo, Abraham obedeció a Dios. Y en esos términos, hermanos, podemos decir que Abraham fue un adorador. Fue un adorador como pocos, lo podemos decir. No fue un adorador fuera de serie, porque adoradores fuera de serie no hay, hermanos. Pero sí fue un adorador como pocos. Él fue un adorador ejemplar. Y adoradores ejemplares hoy en día existen. Y son aquellos que han dedicado su vida, que dedican su corazón, que están dispuestos a sacrificarse, a pagar un precio por la gloria de Dios en sus vidas. ¿Usted quiere la gloria de Dios en su vida? ¿En su casa, su trabajo, su negocio, en la iglesia, con sus hijos? Dígame, ¿sí o no? Tiene que vivir una vida en sacrificio y obediencia a Dios. Y cuando hablo de una vida en sacrificio, repito, no hablo de un evangelio miserable de sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir toda la vida. Me estoy refiriendo más bien a una vida de, cuando digo una vida de sacrificio, que le damos a Dios el primer lugar. Para Él son nuestras prioridades, ¿sí? No el mundo, no lo de afuera, no la novia, no esto, no el trabajo, no el negocio, sino Dios es nuestro primer lugar. Ahora bien, en este acontecimiento tan extraordinario, me refiero al sacrificio de Isaac, no solamente se resalta la obediencia de Abraham, también se resalta la obediencia de Isaac. Por supuesto, hay que mencionarlo porque dice la historia que Isaac no rehusó ser sacrificado. Dile al que está a tu lado, no rehuses al llamado de Dios. Ahora dígale, no rehuses cuando Dios te habla. Dios nos habla, ¿verdad, hermanos? Ahora, una observación importante es que en el versículo 3 de ahí de Génesis 22 notamos 7 veces la conjunción y. Y esta conjunción habla de la determinación de Abraham para obedecer a Dios. Determinación. Génesis 22, versículo 3. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo empieza el versículo 3? Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 7 veces la conjunción y, que en esta escritura o la forma escrita de este versículo significa, o el sentido es determinación para obedecer. Lo que estamos diciendo es que Abraham fue un hombre determinado para obedecer a Dios. Si Dios le dijo sal, salió. De tu tierra, salió de su tierra. Deja a tus parientes, dejó a sus parientes. Dame a tu hijo, se lo dio, se lo llevó al monte. Sacrifícalo, tomó el fuego y tomó el cuchillo. Haz esto, haz aquello. Y todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Abraham no solo era obediente, Abraham era adorador por su obediencia. Por eso repito, y tantas veces la conjunción Y significa que Abraham siempre era un hombre determinado. Él no le decía, ¿por qué, Señor? ¿Y para qué? ¿Y qué quieres hacer? Y dime cuáles son tus planes. Dios le decía, haz esto. Y él lo hacía, hermanos.
¿Y cuántas veces Dios nos habla a nosotros, haz esto, o sírveme, o aquello, o yo qué sé, hermano, y nosotros le llenamos el cielo de preguntas? Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Bueno, Señor, si tú me dieras, entonces ahora sí te serviría. Señor, si tú me ayudaras, entonces yo sería un cristiano ejemplar. Tenemos que ser determinantes ahora por nuestra fe en Jesucristo. Qué determinantes somos delante de Dios. Como lo decía hace rato en su traducción original, Dios está esperando que le demos una respuesta ya. Ahora, esta historia tiene un lado importante. Es una historia absolutamente mesiánica. Todos los elementos, todos los detalles, todo lo que leemos están relacionados 100% al Mesías, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si la historia de Abraham e Isaac es una historia centrada en Cristo, relacionada con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiero decir? Que también la historia de nuestras vidas debería estar centrada en Cristo y relacionada en Cristo 100%. Porque así como Abraham fue un hombre, nosotros somos hombres que también hemos sido llamados por Dios, perdonados por Dios, que Él nos ha dado una comisión como Abraham, que tenemos vida y propósito en Dios como Abraham, y que así como Dios centró su vida en darle una respuesta a Dios, nosotros tenemos que centrar nuestra vida y darle una respuesta a Dios. Él debe ser siempre el centro de nuestra familia, de nuestras decisiones y por supuesto el centro de nuestra congregación. Amén. Cristo debe ser el centro. Todo lo que se hace en una iglesia, las clases de niños deben ser cristocéntricas, la consejería debe ser siempre cristocéntrica, no filosofía, no psicología, cosas de perdónate tú puedes, tú la vas a hacer, tú eres esto, tú lo otro, tú lo vas a lograr, perdónate tú mismo si quieres perdonar a los demás. Nada de eso. La consejería tiene que estar centrada en Cristo, la predicación debe ser cristocéntrica, y cuando digo cristocéntrica me refiero a que debe exaltar a Cristo, debe apuntar a Cristo, debe señalar a Cristo, debe glorificar a Cristo, debe hermosear a Cristo, debe poner por encima de todo a Cristo y no o nunca hacia nosotros. La predicación nunca debe estar enfocada hacia nosotros, hermanos, sino hacia la gloria de Cristo. ¿Sí? Nada de que eres un mejor, que a mí me gusta aquella iglesia porque ahí el pastor me dice, no, tú eres el mejor y tú eres el mejor de tu trabajo y vas a ser el número 1 en ventas, o tú eres un campeonazo, no hay otro como tú eres elite, tú eres VIP, tú eres esto, tú eres lo otro. Y mucha gente corre hacia esos lugares porque no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, o su ignorancia les hace no darse cuenta que Cristo brilla por su ausencia en esos lugares. Porque el centro de la iglesia y el porqué de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros. Amén. Todo debe estar centrado en Cristo. También, por supuesto, la alabanza y la adoración debe ser cristocéntricas, que hable de su grandeza, de su sacrificio, de su sangre, de la cruz, de su resurrección, del Dios creador, del Dios soberano, de nuestro agradecimiento a Dios, de nuestra admiración que le tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso debemos evitar cualquier cosa que solamente atraiga a la gente a las iglesias, como cuando dicen vamos a cantar cantos pegajosos. Así, esos pegajosos, a la gente, a los chavos les gusta el rap, les gusta a los ¿cómo le llama? A los rucos chavos, o ¿cómo les dicen? Chavos rucos, o ¿cómo? A esos les gustan más las de Luis Miguel, dicen así un poquito más. Ya los viejitos pues pónganles al Agustín Lara y entonces, pero vamos a ponerles letra cristiana. No, hermanos, absolutamente no. La función de la iglesia es exaltar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Quiero que le digas al que está a tu lado, a Él sea toda la gloria. ¿Están de acuerdo? Luego vemos a Isaac
llevando la leña para el sacrificio. Este acto representaba el leño o la cruz que cargó Cristo sobre su espalda. La adoración de su obediencia también consistió en eso. La cruz significa algo muy importante. La cruz no significa fama, la cruz no significa popularidad, sino todo lo contrario. La cruz esencialmente significa negación. ¿Sí? Todos digan negación. ¿Saben por qué Jesús fue el adorador por excelencia? Porque se negó a sí mismo por obedecer a su Padre Dios. Cuando Él fue a la cruz, nuestro Señor Jesús se negó a su propia seguridad. ¿No es cierto? ¿Acaso no dijo, yo puedo pedirle a mi Padre que me mande aquí tantos millares de ángeles y que me rescaten, pero no, tengo que ir a la cruz? En otra ocasión Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por los demás. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano, un adorador en excelencia. Se negó a su seguridad, se negó a su comodidad. Él pudo huir como huyó Pedro. No solo huyó Pedro, huyeron los 12 completos. Dice la Escritura que en ese momento todos lo abandonaron. No se negaron, buscaron su seguridad, buscaron un refugio. Jesús se negó a esa comodidad. Jesús se negó a su autocomplacencia. En términos generales, Jesús se negó a su propia vida. Él nunca dijo, piensa en grande y serás grande. ¿Verdad que no? Declara riquezas y serás rico para siempre. Declara fama y serás famoso para siempre. Fue todo lo contrario. Ese es el ejemplo ilustrado más grandioso en todas las historias de la vida. ¿Cuál? Su autonegación. Y el que no tome su propia cruz no puede ser mi discípulo, dijo él. No puede. Tú no puedes andar allá afuera predicando a Cristo si no experimentas la autonegación, si no dispones tu vida a la autonegación. Antes de satisfacerte a ti mismo, satisfacer el corazón de Dios, hermanos. Por eso debemos estar en contra, escuchen bien, en contra de cualquier doctrina, canto o práctica que en lugar de conducirnos a la negación, nos conduzca a la exaltación de nuestra propia carne. Lo voy a repetir, debemos estar en contra absolutamente de cualquier doctrina, canción o práctica que en lugar de conducirnos a la negación, nos conduzca a la exaltación de nuestra propia carne. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Dijo el Señor Jesús, dice, bueno, aquí es Juan quien está relatando lo sucedido. Dice que, y él, refiriéndose a Jesús, ¿qué hizo? Cargó su cruz. ¿Qué hizo él? Cargó su cruz. Él no te pone a ti a que cargues la cruz de él. Él cargó su propia cruz. ¿Estamos aquí? Él cargó su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa el Gólgota, y ahí lo crucificaron. ¿Ustedes no creen que él pudo haberse desaparecido si hubiera querido en ese momento, hermanos? Pudo hacerlo, él era Dios encarnado. Pero no lo hizo. Dice Juan que él tomó su cruz sobre su espalda, salió hacia el lugar donde sacrifican a los hombres más perversos, más viles, más ruines, más sucios, y en hebreo significa el Gólgota, y ahí fue a que lo crucificaron, y él no dijo nada. Isaías dice que como cordero fue al matadero, no abrió su boca. No se quejó, no dijo, ¿por qué a mí si yo soy el Hijo de Dios? Él no abrió su boca. Lo único que dijo es, Señor, perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. Un dato importante es saber por qué Jesús fue llevado al Gólgota para ser sacrificado.
Y no solo Jesús, cualquiera de los que eran crucificados eran llevados a ese monte. Y lo interesante es porque la ofrenda por el pecado se sacaba del campamento o se tenía que sacar de la ciudad. Ellos no podían ser crucificados dentro de la ciudad porque eso representaba contaminación espiritual, lo digo entre comillas, para ellos. Entonces tenían que sacar a los malos, en este caso a Jesús, del campamento o de la ciudad para ser crucificado. O sea que, fíjense bien, para los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Jesús era el más grande de los pecadores. ¿Saben por qué? Porque Él se hacía llamar el Hijo de Dios. Ellos decían que Él se hacía llamar el Hijo de Dios. Por eso le dijeron en otras ocasiones: demonio tienes. O sea, estás endemoniado. Tú no eres el Hijo de Dios. ¿Qué no es José el carpintero, tu padre? ¿Qué no es María, tu madre? ¿Qué no son tal y tal tus hermanos? Entonces, ¿cómo te dices ser tú el Hijo de Dios? Y ahí empieza, hermano, la negación de nuestro Señor Jesucristo, su adoración al Padre. Y nosotros nos autonegamos cuando alguien nos echa bronca como a Jesús. Sus propios hermanos, no creían en Él, dice la Escritura. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no vas a Jerusalén? Ahí en Jerusalén los grandes se dan a conocer, le decían a Jesús, burlándose, con ironía. No eres tú el Hijo de Dios, eres como cualquiera de nosotros. Pero ahí Jesús ya empezaba su ministerio poderoso en Dios, pero con su autonegación. Y a ti, cuando te echan bronca a tus hermanos, ¿qué dices? Yo soy cristiano, pero pego como católico, ¿no? Y la Biblia dice que si te dan en una mejilla, le pongas la otra. Y después de ahí ya no dice nada. Así que dice como el Pacquiao. No, hermanos, autonegación. Autonegación. Por eso a Jesús lo sacaron al Gólgota. Pero lo peor no fue eso, escuchen bien. Lo peor fue que los judíos y los líderes religiosos creían que haciendo eso honraban a Dios. Ellos creían que estaban agradando a Dios, pero lo que no sabían es que en un sentido, al echar a Jesús de la ciudad, realmente lo estaban echando de sus propias vidas. Pero lo más triste no termina ahí, hermanos. Lo más triste es lo que está viviendo nuestra generación. Eso es lo más triste. Lo más triste de nuestra generación es que muchos cristianos, igual que los judíos, están haciendo exactamente lo mismo. Están echando a Dios de sus vidas y están metiendo al mundo a sus corazones, están dejando meter al mundo a sus familias, están dejando meter al mundo a sus congregaciones, y ellos, al igual que los judíos, creen que están honrando a Dios, creen que están agradando a Dios. ¿Qué dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6? Mejor dicho, ¿qué dice Dios a través del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, esta palabra destruido, ¿sabe lo que significa? Desechado. No significa exterminado, sino desechado. Mi pueblo fue desechado porque le faltó el conocimiento. Lo interesante es quién lo desechó. Dios mismo fue quien desechó a su pueblo. Mi pueblo fue desechado porque les faltó conocimiento. Pero ¿por qué les faltó conocimiento? Seguimos leyendo: por cuanto desechaste el conocimiento. Y esta palabra desechar significa rechazar con desprecio y con menosprecio el conocimiento o la palabra o el contenido de la ley de Dios. Yo te desecharé por cuanto desechaste, rechazaste con desprecio el conocimiento. Entonces fíjense, no fue tanto que les faltó, sino que lo despreciaron.
el conocimiento de la ley de Dios. Y vean la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Yo te echaré del sacerdocio. Y aquí usa la misma palabra, que es rechazar con desprecio. Por cuanto tú rechazaste mi palabra, yo te rechazaré con desprecio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, quiere decir, por no tenerla presente en tu mente, también yo me olvidaré de tus hijos. Y usa la misma palabra, tampoco yo tendré presentes a tus hijos, o también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Hermanos, la adoración que se vive en el cristianismo alrededor del mundo es lamentablemente sumamente pecaminosa. Y con tristeza lo digo, hermanos. Bueno, luego, siguiendo la misma historia de Abraham, dice que él lleva el fuego y el cuchillo para sacrificar a Isaac. El fuego y el cuchillo representaba juicio y muerte. El fuego significa juicio y el cuchillo muerte. Ahora bien, Jesús, no Isaac, recibió sobre su vida el juicio y la muerte que nos correspondía a nosotros. Pero dice la Biblia que Abraham no le negó a su hijo, sino que obedeció a la petición de Dios. Y así Abraham demostró que él era un adorador verdadero de Dios. Ningún otro método podía ser más claro al propósito de la gracia que esto que acontece entre Abraham y Dios e Isaac. Por eso nuestra adoración como iglesia, a ver todos digamos gracia. Nuestra adoración a Dios siempre debe ser en ese sentido. ¿En qué sentido? Exaltar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exaltar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquel canto viejito que es un himno que dice: a Dios sea la gloria? ¿Sí? A Dios sea la gloria. ¿Qué más? A Dios sea la gloria por lo que Él hizo. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Exaltando qué? La gracia de Cristo o de Dios hacia nosotros. Debemos, si hablamos que nuestra adoración debe ser con gracia, entonces debemos adorarle en obediencia, por supuesto, con gratitud, con amor, con humillación, con servicio, con todo nuestro corazón, con toda nuestra obediencia, hermanos. De ahí la alusión a esta escena dicha por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 56. Y es impresionante, Juan 8, 56. Dice Jesús: Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Muy poco gozo veo hoy, hermanos. Ya sé decir, es que no entiendo lo que dice. Lo voy a leer. Abraham, dice Jesús, Abraham su padre, en ese momento del sacrificio Isaac, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La pregunta es: ¿cuándo vio Abraham el día del Señor? ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor? En el momento que estaba ofreciendo a Isaac en sacrificio. Escuche bien lo que le voy a decir. En ese momento Abraham recibió y entendió la revelación de la gracia perdonadora, salvadora o salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Él entendió eso. Yo no sé si fueron 1000, 1500 o 2000 años antes de Cristo, pero Abraham entendió la revelación de un Mesías. La entendió.
¿Cómo sabemos que lo entendió si la historia de Abraham en Génesis no lo dice? Jesús lo dijo, aquí lo acaba de decir. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea que Abraham, cuando tenía el puñal y el fuego y estaba viendo a Isaac, él recibió por revelación de Dios que Isaac no era el sacrificio, que era la representación del Hijo de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando él entendió eso, él se gozaba de eso, hermanos. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Que la revelación ya la tenemos. La revelación del sacrificio de Cristo ya la tenemos. La gracia de Cristo ya la entendemos. Toda la revelación de su gracia está escrita en este maravilloso libro que contiene 66 preciosos libros, que es la Biblia. Ya no necesitamos ofrecer animales por el perdón de nuestros pecados, ni mucho menos a uno de nuestros hijos como método de adoración o de obediencia a Dios. Ya no, la Biblia ya nos reveló quién es nuestro Salvador, qué es lo que hizo nuestro Salvador y la adoración que le dio por medio de su sacrificio. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer ahora? Lo que hizo Abraham, lo vio y se gozó. Simplemente debemos gozarnos por esa gracia que nos fue dada hace poco más de 2000 años en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay que gozarnos por esa gracia, hermanos. No importa que haya poquito money, dinero, pues, ¿verdad? No importa que no tengas carro y vengas en bicicleta. ¿Eso qué importa? Podrías tener todo y ser el más miserable de todo el planeta si no tienes la gracia de Cristo en tu corazón. Y si tienes la gracia de Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Todo lo tienes y nada te hace falta. Todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pero hay un gran problema en el cristianismo en nuestra época. ¿Cuál? Que muchos cristianos no se gozan en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene carro no está gozoso, si no tiene una mejor casa no está gozoso, un mejor trabajo no está gozoso. No está gozoso porque no ha entendido la gracia. No tiene contentamiento cualquiera que sea su situación, y eso es un pecado, porque es menospreciar la gracia de Cristo. Si tienes la gracia, eres rico, hermanos. Eres la persona más deseable, no sé cómo decirlo, que puede haber en este planeta. Por eso hablaban de Salomón figuradamente en Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó sobre ti, decía. Ahora, hablando físicamente, literalmente, a veces vemos cristianos con caras así bien, hermanos, que dicen, expresa, siente uno, ¿verdad? Y después de un tiempo los vemos bien feos. En serio, el pecado afea a la gente, ¿eh? Y la unción hermosea el rostro. Y esa gente lo que está haciendo al no sentirse complacido, feliz con lo que Dios le da, con esa gracia, la menosprecia, y entonces empiezan a ser todos feos, hermanos. Cara de cocodrilo, chicharrón en salsa verde, con nopales y habas y un montón de... Y hay otros que nos vemos bien guapos así, ¿verdad? Es la gracia de Dios, hermanos. ¿Qué otra cosa puede ser sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿A poco no, hermanos? Échale un ojito al de al lado, no te espantes, pero a ver ¿cómo se ve? No le vas a decir, así como te ves me vi, como me ves te verás. Entonces el problema de muchos cristianos es que no se gozan en la gracia.
Por eso ni sus cantos, ni su adoración, ni sus predicaciones, nada de lo que hacen realmente llega a la esencia, a la necesidad del ser humano. Porque a veces hablan de todo, dicen de todo, menos de la gracia de Cristo. Como lo dijo el profeta Joel, menosprecian la gracia. ¿Cuál fue el secreto de la obediencia y fe de Abraham? Génesis 22:5, tenemos la respuesta. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo más sorprendente en Abraham fue su declaración: adoraremos y volveremos. ¿Qué significa? Que la mirada de Abraham nunca estuvo en sí, en el sacrificio, sino en Dios. En Dios. Y este es un principio enorme que nos enseña que la verdadera adoración no está centrada en el profesionalismo de la música, ni en el ritmo, ni en el género, ni en el show, ni en las luces, ni en el humo, ni en la personalidad de los cantantes con sus nuevos peinados, hasta piercings usan, tatuajes, pelones, rapados, con los pantalones hasta abajo de la profundidad. La genuina adoración está centrada únicamente en Dios. Abraham dijo: adoraremos, adoraremos. ¿A qué veniste a este lugar el día de hoy? ¿Y a qué debes venir siempre? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Yo le voy a pedir un favor. Cuando a mí me oiga dirigir la alabanza o predicar, mejor guárdese el reloj, porque yo me tardo. Pero si todos venimos a adorar a Dios, cerrando ojitos, levantando manitas, apretando ojitos, y Señor, te adoro y ayúdame si no siento nada, este corazón de piedra, rómpelo con tu palabra, con tu presencia. Heme aquí, Señor. Y vamos a meternos con el Señor. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? ¿Cuento con ustedes? ¿O me va a decir, pastor, si sabe contar? La ofrenda de Abel fue aceptada porque su enfoque fue Dios. Génesis 4:4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel dio lo mejor y lo más gordo de su ofrenda. ¿Qué significa que le dio lo mejor? Bueno, ¿qué es lo mejor para Dios? ¿Tu mejor donativo? ¿La ofrenda más gorda que jamás hayas dado? ¿Sabes que ya hay pastores que hasta terminal bancaria te sacan y dicen: si no traes lana, pasa la tarjeta? Para Dios lo mejor nunca será en términos materiales o económicos. Le damos a Dios lo mejor, ¿sabe cuándo? Cuando le damos nuestro corazón. Le damos a Dios lo mejor cuando le damos nuestro corazón. Dios vio el corazón de Abel y por eso recibió su ofrenda, por eso recibió su adoración. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu carro y tu casa y tu depa, tu negocio. ¿Te dijo eso el Señor? No, porque Él no es materialista. Mi reino, dijo Jesús, no está aquí, no es de este mundo. Dame, hijo mío, tu corazón, y por favor miren tus ojos por mis caminos. Otro ejemplo de adoración que fue aceptada por Dios fue la de Noé, porque su centro, su enfoque, su concentración era adorar a Dios. Génesis 8:20, edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Qué impresionante, porque el resultado de una adoración bien enfocada como la de Noé puede traer resultados poderosísimos a niveles locales e incluso a nivel mundial. Después de que Noé le hizo altar a Dios y le adoró, Dios dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Y no se han preguntado: Señor, ¿por qué hay tanta maldición en mi casa?
Ay, Señor, ya no siento lo duro. Ay, Señor, ¿por qué me va siempre tan mal? ¿Por qué mis hijos no nacen de nuevo? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? Muy simple, porque tu adoración no ha estado enfocada en Dios. Muchos creen que venir a la iglesia es venir a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, cuando claramente la Biblia dice, Él sabe lo que tienes necesidad antes que se lo pidas. Y el último punto de hoy es que la adoración que le agrada a Dios y nos da victorias es por la ruta de la cruz. No hay otra. Es por la ruta de la cruz. Cantos como el que hace rato les puse ejemplo, a Dios sea la gloria, oh gracias por la cruz, Dios. Muchos dicen, no, está pasado de moda, no, está muy aburrido, no, está muy largo, parece pergamino. Mejor este que dice, arrebato, arrebato. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo. Ta, 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 ta. Ríanse, hombre. Se pongan serios. Gálatas 6:14 y termino. Ya no le machaques la cabeza al diablo, hermano. No pierdas tu tiempo, nomás te desgastas la suela de tus zapatos. Ahí tienes que andar con el zapatero, óigale, póngale doble vida, ¿no? Y la maldición sigue en la casa, porque no es el diablo. Es que nuestro enfoque no ha sido Dios, no adoramos a Dios cuando, con nuestra vida, con nuestra obediencia, cuando venimos a la iglesia. Pero lejos, dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Amén. Lejos esté de mí gloriarme. El camino, el verdadero camino al éxito es la ruta de la cruz, y cuando hablo éxito hablo de vida eterna, salvación. El reino de Dios, no el reino terrenal. Ese es el verdadero éxito. Yo quiero ese éxito, no sé ustedes, hermano. Todo lo demás aquí Dios por añadidura me lo va a dar y me lo ha dado. A veces poco, a veces lo suficiente, a veces mucho, luego me lo quita todo, luego me lo vuelve a dar. Pero aquí, hermano, nuestro éxito es ¿qué? Nuestra salvación. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que diga el Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso, tan importantes las palabras de Pablo: lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté gloriarnos de nuestra iglesia, de nuestra denominación, de lo que hacemos muy bien, de lo que hemos crecido. Lejos esté de nosotros gloriarnos en esas cosas, sino en la cruz, en el sacrificio, en la obra, muerte, resurrección, expiación, lavamiento de pecados, santificación, elección, predestinación, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, el mundo me va a odiar y yo voy a odiar al mundo también. ¿Cuántos odian al mundo? No me conteste, por favor, porque luego en la oración, Señor, perdóname por haber dicho esa mentirota, ¿verdad? Pero Pedro creo fue el que dijo: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Oremos, inclinen su rostro. Obediencia a Dios y adoración. Ore usted con sus propias palabras, por favor. El tema es que la adoración de Abraham fue obediencia. Y en ese sentido ore al Señor: Señor, quiero adorarte, pero quiero aprender la obediencia. Y Jesús dijo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Los padecimientos que se nos han presentado en la vida son para aprender a obedecer a Dios. Lo peor que podemos hacer
es que cuando vengan esas pruebas y esos padecimientos, tomemos decisiones equivocadas. Ore al Señor. Ore usted, por favor. Yo quiero dirigirme en este momento a personas nuevas que nunca han aceptado a Cristo en su corazón, nunca han rendido su vida a Cristo, que nunca han hecho la oración de aceptar a Cristo y rogarle que Él tome el control de sus vidas. Si es primera vez que lo vas a hacer, si veniste invitado y Dios te habló y tocó tu corazón, yo quiero orar por ti. Quiero invitarte a que abras tu corazón a Jesús para que Él perdone tus pecados, todos te los lave, te presentes blanco, puro, sin mancha delante de Él y que tu nombre pueda estar escrito en el libro de la vida. Si no lo haces, no vas a disfrutar de la vida eterna. Y no lo hagas por ese miedo, hazlo por convicción que necesitas a Dios y lo quieres en tu vida. Si hay alguno que quiere hacer